Para poder que Dios le dijera a Adán y a Eva, trabajen 6 y guarden el séptimo, se necesitaba el cuarto mandamiento que todavía no existía. Vino mucho después. No pueden decir que ya existían los 10 mandamientos sin mentir. El sábado fue hecho para el hombre, lo que quiere decir que el sábado no existía antes de que el hombre fuera creado. Pero tampoco existió como mandamiento cuando Dios creó a Adán y a Eva, porque todavía no lo necesitaban. Y Dios cesó el séptimo día y bendijo ese día y lo santificó. ¿Por qué? Porque más adelante en la historia Dios le iba a entregar ese día como sagrado a su pueblo Israel. Pero la Biblia no dice que Dios le entregó ese mandamiento a Adán y a Eva como sagrado. Saludo cordial para la familia del canal En Defensa de mi Fe. Le saluda su hermano Natanael Baloyes. Bienvenidos a este video. Voy a presentar una respuesta al queridísimo y respetado pastor Esteban Bor. Él ha hecho un video en donde habla de Adán y Eva y el sábado, parte 1, parte 2 y parte 3. En este tema voy a estar compartiendo una respuesta, haciendo algunas observaciones a cosas que él dijo en el video, que es la parte número 1. Aprovecho para decirle a las personas que llegan al canal enojadas porque no colocamos todos los comentarios y dicen que lo hacemos porque tenemos miedo o porque los argumentos que presentamos son débiles, entonces tenemos que quitar algunos comentarios porque les tenemos miedo a esos argumentos que según ellos sí son sólidos. Decirles que no es porque sus argumentos sean sólidos, es realmente porque vienen al canal y escriben un mensaje súper extenso, un comentario muy extenso con una cantidad de versículos a los que yo considero sacados de contexto y no tengo el tiempo para responderles a todos. Y si no respondo, yo sé que van a decir, noten que este argumento fue tan bueno que Natanael no lo pudo responder. De manera que no es por miedo, sino porque no tengo tiempo para responder todos esos argumentos que de alguna manera ya hemos, según mi perspectiva, refutado. El pastor Bor hace lo mismo. Si usted analiza los videos del pastor Esteban Bor en Zoom TV, se va a dar cuenta que allí no dejan todos los comentarios. Hice la prueba y puse varios comentarios míos y no aparecen publicados. Y no solamente hice la prueba estos días, sino que el año pasado, cuando hicieron un video sobre la salvación de todos, puse comentarios y no los dejaron públicos. ¿Por qué? ¿Porque tienen miedo a mis argumentos? No lo creo. Es porque no tienen tiempo para estar respondiendo a cada objeción. Y eso lo entiendo y no lo critico. De manera que no es por miedo, mis hermanos. Si fuera por miedo, tendríamos que decir lo mismo del canal del pastor Esteban Bor. Y yo sé que no es por miedo, sino porque no tiene tiempo para responder, como ya lo dijimos. Voy a analizar en este video el tópico, la evidencia de que Dios no le entregó a Adán y Eva el sábado como día sagrado o como día para guardar en Génesis 2, 1 al 3. Ese pasaje lo usan muchísimos hermanos que guardan el sábado para decir que el sábado fue instituido en el Edén y que fue entregado en el Edén para Adán y Eva y que por eso nosotros también debemos guardarlo porque se le dio a personas que no eran judías, que no eran de Israel y con eso dicen que el sábado se le entregó a toda la humanidad. Hoy vamos a demostrar bíblicamente que en Génesis no hay ningún pasaje en donde se diga que Dios le entregó este día como sagrado a Adán y a Eva, o a Abel, o a Noé, o a Enoc. Ya lo hemos estudiado, pero hoy lo vamos a estudiar en respuesta al argumento del pastor Esteban Bor. Y como siempre digo, aquí no buscamos pelea, no buscamos atacar a nadie. El pastor Esteban Bor es un siervo de Dios, yo lo considero un siervo de Dios. Creo que es un hombre al que Dios ha usado para bendecir muchas vidas. No me considero de ninguna manera estar a su nivel en cuanto a lo académico y en cuanto a la experiencia que él tiene como siervo del Señor, pero podemos hacer respuestas respetuosas para mirar los argumentos y cotejarlos con la Biblia. El pastor Bor afirma que él es una persona que se basa solo en la Biblia y en estos 3 videos afirma que no le debemos meter nada al texto bíblico,
sino que tenemos que tomarlo tal como aparece, que no hay que meterle nuestras ideas a la fuerza al texto. Sin embargo, yo encuentro en los 3 videos, parte 1, parte 2 y parte 3, de Adán y Eva y el sábado, encuentro al pastor Esteban Borr metiendo muchísimas ideas al pasaje de la Biblia que no están en la Biblia. Pero les dije que iba a analizar solamente el video número 1. Comienzo diciéndote esto. En el minuto 14:57 de ese primer video, el pastor Borr dice lo siguiente: Dios no le dio a Adán y a Eva en Génesis 2 un mandato de que guardaran el sábado. Tremendo eso. Y él sigue diciendo, en ninguna parte de Génesis 2, 1 al 3, dice que Dios le mandó a Adán y a Eva que guardaran el sábado. El relato bíblico dice que Dios reposó el 7º día. No dice absolutamente nada de que Dios le mandó al hombre que reposara ese primer sábado. Y culmina diciendo el pastor, así que el evangélico tiene razón. Dejo la cita hasta ahí. Usted puede ver todo el video para que escuche los argumentos del pastor Borr y cómo él llega a la conclusión de que finalmente Dios sí le da al hombre en el Edén el sábado para ser guardado, pero llega a esa conclusión sin mostrar en Génesis un pasaje bíblico que lo demuestre, sino que toma a Génesis 2, 1 al 3 y le mete a la fuerza una idea propia aderezada con una cita o varias citas de la señora Elena de White. Pero no lo hace con la Biblia, sino que toma el pasaje y le mete una idea al pasaje bíblico, justo como él dice que no hay que hacer. Ok, notemos cómo el mismo pastor Esteban Borr reconoce que en Génesis 2, 1 al 3, Dios no le dio un mandato a Adán y a Eva para reposar. Con esta afirmación, el pastor Borr entrega el argumento que muchos amados hermanos adventistas han usado por muchos años para asegurar que el sábado fue instituido en el Edén. Si no hay un mandamiento de parte de Dios para el hombre en Génesis 2, 1 al 3, no les queda otro pasaje en Génesis para afirmar que el sábado fue dado para el hombre, y entonces ya no pueden usar a Marcos 2:27 como evidencia para decir que Dios le entregó el sábado a Adán. Marcos 2:27 no apunta a la creación, apunta al pasaje del Antiguo Testamento cuando Dios le entregó el sábado al hombre. ¿Cuándo fue eso? Ya vimos que Génesis 2, 1 al 3 no habla de que Dios le entregó el sábado al hombre, porque allí el que reposa es Dios. Y Génesis no habla del sábado como un día de descanso, sino que habla de cesar, de hacer labores. El pastor Esteban Borr, entonces, dice explícitamente que en Génesis 2, 1 al 3 no hay un mandamiento directo de Dios para que Adán y Eva guarden el sábado. Y él lo explica de la siguiente manera. Él dice que hasta un niño lo podría comprender. Dice, como fue Dios el que trabajó los primeros 6 días, era Dios el que tenía que descansar el 7º día. Porque el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, lo que el pastor Borr no está teniendo en cuenta es que el mandamiento no estaba presente en ese momento. La ley, como el pastor Borr la está citando, entra en la historia muchos siglos después, recién cuando el pueblo de Israel es libertado de Egipto. Ahí llega la ley con esa manera específica como el pastor Borr la está citando. Él no puede decir que ese mandamiento, así como él lo cita y así como él lo está prescribiendo para justificar su idea, existía en el Edén, porque de paso en el Edén ni siquiera habían esclavos ni esclavas. Y el 4º mandamiento habla de esclavos y esclavas. Para poder que Dios le dijera a Adán y a Eva, trabajen 6 y guarden el 7º, se necesitaba el 4º mandamiento que todavía no existía. Vino mucho después. No pueden decir que ya existían los 10 mandamientos sin mentir.
El sábado fue hecho para el hombre, lo que quiere decir que el sábado no existía antes de que el hombre fuera creado. Pero tampoco existió como mandamiento cuando Dios creó a Adán y a Eva, porque todavía no lo necesitaban. Y Dios cesó el séptimo día y bendijo ese día y lo santificó. ¿Por qué? Porque más adelante en la historia Dios le iba a entregar ese día como sagrado a su pueblo Israel. Pero la Biblia no dice que Dios le entregó ese mandamiento a Adán y a Eva como sagrado. Otro punto que el pastor Born no está teniendo en cuenta es que él dice que como Adán y Eva no trabajaron 6 días, sino que estaban recién creados, entonces Dios todavía no los mandó a descansar en el séptimo día. La pregunta es, ¿qué hicieron Adán y Eva ese día mientras Dios descansaba? ¿Descansaron con Dios? Y si lo hicieron, no fue por un mandamiento de Dios, porque no hay tal mandamiento. Y luego el pastor Esteban Born afirma, Dios trabajó 6 días y descansó ese primer séptimo día. Y luego de esto le entrega a Adán y a Eva la primera semana y les dice, trabajen 6 y descansen el séptimo. Yo sé que eso suena bonito, pero no está en la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Esa ya es una deducción, es una inferencia, es una conjetura. Pero no lo pueden enseñar como bíblico porque la Biblia no dice eso. La Biblia nos muestra categórica y literalmente que Dios santificó el sábado y Él descansó porque no siguió realizando más obras como las primeras obras que hizo en los primeros 6 días. Pero no descansó porque estaba cansado, porque Dios no se cansa, sino que cesó. Y la palabra que aparece ahí en Génesis 2, 1 al 3 es Shabbat, que significa cesar o parar de realizar obras. Dejar de hacer algo que estábamos haciendo, cesar. Pero no significa descansar por estar cansado. Además, Adán y Eva no se iban a cansar en el Edén y tendrían la visita constante de los ángeles y tendrían acceso a la presencia de Dios constantemente porque no habían caído en pecado. Para ellos el Edén era un sábado completo, un reposo completo, porque no se cansaban ya que no tenían pecado. No se estresaban, no se deprimían y tenían acceso constante a la presencia del Señor. Toda su vida en el Edén era un sábado, era la eternidad. Por tanto, Dios no necesitaba entregarle el sábado a Adán y a Eva. Lo santificó porque en su plan de redención, que Él ya sabía que iba a suceder como está sucediendo, Él planificó entregarle ese sábado al pueblo de Israel justo cuando recién lo libertaba de Egipto. Y la Biblia contiene evidencia literal y contundente para mostrarnos cuándo fue que se cumplió Marcos 2:27. ¿Cuándo fue que Dios le entregó al hombre el mandamiento del sábado? Y no, señoras y señores, no, querido pastor Born, no fue en el Edén, fue en el desierto, recién libertado el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 16 aparece por primera vez el sábado como un mandamiento para el hombre, invitando al hombre a santificar el sábado como recuerdo de su liberación y también como recuerdo de que el Dios que los había libertado no era cualquier Dios, no era uno más de los dioses del panteón de los dioses humanos. Es el único Dios verdadero, el Dios de la creación, el Dios que creó todo el universo. Y yo digo, amén, gloria sea al Señor. De manera que el pastor Esteban Born, tanto en la parte 1 como en la parte 2 y en la parte 3, especula y conjetura e infiere que Dios le dijo a Adán y Eva, yo descanso el primer sábado y ustedes descansan el segundo sábado de la creación. Pero no vamos a encontrar eso en la Biblia. Sin embargo, como no está en la Biblia, el pastor Born corre a fundamentar su conjetura con el libro Patriarcas y Profetas, escrito por la señora Elena de White, lo que contribuye al argumento de que el sábado analizado por la Iglesia Adventista está más fundamentado
en los libros y escritos de Elena de White que en la misma Biblia. Porque Génesis 2:1 al 3 no dice en ningún lado que Dios le diera a Adán y a Eva el sábado como descanso. Y algunos dicen, pero es que eso se sobreentiende. No, señores, no se sobreentiende. Eso lo sobreentiende alguien que está prejuiciado para que piense así. Sin embargo, usted va a Éxodo 16 y se da cuenta que no hay que sobreentender nada. Está totalmente claro que Dios le entregó el sábado por primera vez al hombre para que lo guardara como un día sagrado, justo después de la liberación de Egipto, en Éxodo 16. Por eso es que el mandamiento en Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo, porque en Éxodo 16 ya el Señor les había entregado el sábado como día sagrado, pero recién les estaba enseñando a guardarlo. Antes de eso, la Biblia no registra que hombre alguno haya guardado el sábado. Si hubiera sido la señora Elena de White, o un adventista o el pastor Esteban Bor quien hubiera escrito Génesis, ¿ustedes creen que no aparecería el sábado por todo lado? Pero como Dios no es sabático, como Dios no está tan centrado en el sábado como sí lo estaba la señora Elena de White, usando el sábado como caballito de batalla para poder distinguirse como iglesia remanente, ellos metieron el sábado en todo lugar. Usted lee Patriarcas y Profetas y va a encontrar el sábado en todo lugar. Ella mete la ley por todo lado porque la ley es su caballito de batalla. Cuando la Biblia hace énfasis es en el carácter de Dios más que en la letra de la ley. La Biblia hace énfasis en Cristo porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y tú debes hacer lo mismo. Y yo debo hacer lo mismo. Si Génesis 2:1 al 3 no dice que Dios le entregó el sábado al hombre, yo no puedo decir y tú no puedes decir que Dios estableció el sábado en el Edén o que Dios instituyó el sábado antes del pecado, porque no dice eso. Dice que Dios cesó, así como también dice que fue Dios el que creó cada obra de cada uno de los días. Dios es el personaje principal de la creación. Él es el que crea y Él es el que descansa y no le entrega al hombre ese descanso hasta después de la entrada del pecado y específicamente en la liberación de Egipto, en Éxodo 16. Antes de eso, ni Abraham, ni Noé, ni Abel, ni Enoc, ni Adán, ni Eva guardaron el sábado. La Biblia no lo dice. Por tanto, nadie lo puede enseñar de manera categórica y contundente. Entonces me dicen, es que usted, desconociendo a la señora de White como profeta, se pierde la verdad de Dios. Pues prefiero desconocerla, pero seguir afincando mi fe en la evidencia de la Biblia, analizada a través del Señor Jesucristo. Ahora miren, ese pasaje de Marcos 2:27 no habla del Edén, no habla de Adán. El contexto de Marcos 2:27 y 28 no es una disputa para saber si el sábado fue instituido en el Edén para Adán. No, el contexto habla de que Dios le está dando al ser humano una dignidad mayor que la del día de reposo. Porque resulta que los fariseos, llevados por ese espíritu legalista, le estaban dando al día de reposo una dignidad que se ponía por encima del ser humano. Es decir, para ellos el hombre fue creado para el sábado. Pero para Jesús, el que nos da el contexto correcto, el que nos muestra la luz en su verdadera intensidad y su verdadero marco, el hombre es primero que el sábado. Él dijo contundentemente, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Ese es el contexto. No está hablando de a quién se lo dio, si en el Edén o en el Éxodo. Está hablando de por qué se le dio al hombre el sábado. Para su beneficio, para su bendición. Y Adán y Eva en el Edén no se cansaban y no necesitaban un solo día para adorar a Dios porque todos los días lo adoraban. Todos los días tenían acceso directo a la presencia del Señor porque no habían caído en pecado. Todos los días para ellos era un día de adoración, como un sábado para nosotros o como un domingo para los que guardan el domingo, ya que en esta tierra, bajo las condiciones que vivimos, sí trabajamos 6 días de manera secular
los que no viven predicando el evangelio, sino que trabajan de manera secular, y un día específicamente para dedicarlo a Dios. Y eso está muy bien, pero nadie puede decir que Dios le entregó esto a Adán y a Eva en el Edén porque la Biblia no lo muestra. El argumento que el pastor Bohr utiliza me parece bueno, pero es ambiguo. Él dice: Dios no santificó el sábado para sí mismo porque él no necesitaba descansar. Santificó el sábado para Adán y Eva porque ellos sí iban a necesitar descansar. Sin embargo, ese argumento él lo está utilizando prejuiciado por la letra del cuarto mandamiento, que todavía no existía, como ya hemos visto, porque no habían esclavos, porque no habían extranjeros, porque no había cansancio, porque Adán y Eva no trabajaban de manera secular ya que no habían caído en pecado. Y segundo, es ambiguo porque es obvio que Dios santificó ese día, lo llenó con su presencia, porque en su perfecto plan de redención, que él sabía cómo se iba a desarrollar, ya tenía planeado cuándo se lo iba a entregar al hombre. Y la Biblia me dice a mí que se lo entregó al hombre en Éxodo 16. Así de sencillo y así de claro. De manera que Dios no le entregó al hombre el sábado en el Edén porque no hay evidencia bíblica que diga eso. Y el que lo afirme usando pasajes de la señora Elena de White o usando ese recurso de se sobreentiende, tiene que reconocer que le está colocando ideas personales y prejuiciadas al pasaje bíblico. En cambio, Éxodo 16 es claro al decir que allí Dios le entregó el sábado al ser humano. Le entregó el sábado al pueblo de Israel. Y es que siempre estuvo en el plan de Dios que el sábado fuera importante para el pueblo de Israel. Por eso usted no va a encontrar un solo pasaje de la Biblia que diga que Dios le mandó el sábado tanto al pueblo de Israel como a las demás naciones. Obviamente, Isaías 56 habla de extranjeros que quisieran abrazar ese pacto. Claro que sí, pero no está hablando allí de que todas las naciones lo deban guardar. Él está diciendo que si alguien de los extranjeros gustaba entrar a ese pacto, él no lo iba a desechar. Pero el pacto del sábado fue hecho exclusivamente con el pueblo de Israel. Y cuando Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre, se refería precisamente al hombre recién libertado de Egipto, al pueblo de Israel, como lo testifica Éxodo capítulo 16. Concluyo diciéndote que el pastor Esteban Bohr reconoce que en Génesis 2, 1 al 3 no hay un mandato para que el hombre guarde el sábado, pero afirma que así como el Señor trabajó 6 y descansó 1, la siguiente semana Adán y Eva debían trabajar 6 y descansar el séptimo día. Sin embargo, esa idea no está en el texto bíblico. Esa idea la mete el pastor Bohr a la fuerza y no tiene o no encuentra en la Biblia un asidero contundente para decir eso. Ya dijimos por qué. Porque Adán y Eva no trabajaban de manera secular 6 días para descansar un día espiritual y sagrado. Para Adán y Eva todos los días antes del pecado eran sagrados, eran como un sábado eterno, constante, antes del pecado. Y después del pecado, no muestra la Biblia que Dios le entregara el séptimo día a Adán y a Eva, porque ese no fue su plan. Su plan fue entregar el sábado al pueblo de Israel, y así se cumplió. Con Adán y Eva y con los patriarcas, el Señor no trabajó con el séptimo día, lo guardó hasta que llegó la simiente de Abraham, hasta que llegó el pueblo de Israel y hasta que lo libertó de Egipto. Ahí recién entrega el Señor el sábado al ser humano, y a ese acontecimiento es al que se refiere el Señor Jesucristo en Marcos 2:27. El que diga que no debe mostrar un pasaje bíblico donde muestre que Dios le entregó el sábado al hombre. Antes de eso, no existe tal pasaje. De manera que el pastor Bohr, desde mi perspectiva, se equivoca al interpretar este pasaje como lo hace. Sin embargo, respeto que él no piense así, como yo pienso, y respeto que muchísimos de ustedes le den la razón a él, pero no tendrán un asidero bíblico para fundamentar tal enseñanza. Tendrán que acudir al material extrabíblico de la señora Elena de White, y con ello nos darán la razón al decir que no son tan bíblicos como ustedes afirman. Piénsenlo bien. Más oración, más investigación, más mansedumbre, más humildad, menos arrogancia.
Todos necesitamos la gracia de Dios y el único sabio es el Señor Jesucristo.